quisiera leer unos versículos, aunque la meditación va a ser más extensa, tomando más versículos, pero para comenzar y de alguna manera establecer que lo que se va a decir está basado en la Biblia. Dice Lucas capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay toda una discusión desde, no sé yo desde cuánto, pero hay una discusión muy intensa desde hace ya mucho tiempo, si deberíamos o no deberíamos los cristianos celebrar la Navidad. Ustedes seguramente saben de eso. Y si ustedes son de mirar en internet, van a encontrar de todo, a favor y en contra de celebrarlo, y la gran razón es que la información histórica nos dice que la Navidad, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, era el solsticio de verano, que era el día en que los romanos celebraban al Sol Invictus, y que de alguna manera, al paganizarse el cristianismo con la conversión de Constantino, conversión entre comillas, comenzó ahí como un patrón sistemático de, entre comillas también, cristianizar todas las fiestas paganas para hacer al cristianismo popular, y una de ellas fue la del 25 de diciembre, que era una fiesta pagana. Y después, bueno, tuvo un montón de estudios y explicaciones de los símbolos, del arbolito de Navidad, de las luces, de la estrella, de la cosa, un montón de cosas. No vamos a hablar de eso, no es el punto acá. Nosotros nos reunimos para ver lo que la Biblia explica, lo que enseña la Biblia, pero sí me parece una interesante introducción para pensar. Si no celebramos la Navidad, cosa que la verdad es optativo, si usted quiere o no quiere celebrar la Navidad, en la Biblia no nos manda celebrar la Navidad, cosa notoria, evidente. En las Escrituras se nos manda, ni siquiera nos manda celebrar la Pascua. Y les digo que el tema de celebrar o no la Pascua fue una discusión enorme también en la iglesia primitiva, y se escribió un montón sobre eso, si estaba bien o estaba mal celebrar la Pascua. Y está claro que la Pascua era una fiesta judía y existía, pero en ningún lado se dice que los cristianos deben celebrar la Pascua. Y el gran argumento en la iglesia primitiva de si celebrar o no la Pascua, porque no se celebraba la Navidad, la verdad, la iglesia primitiva, era que realmente lo que el Señor nos mandaba era celebrar la Santa Cena. Con eso alcanzaba. Eso sí nos manda a celebrar la Biblia, a los cristianos. Los judíos tenían varias fiestas que celebrar. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, el día de expiación, etcétera, etcétera. La Pascua. A los cristianos solo se nos manda a celebrar, no anualmente, sino de una manera indefinida, porque no está claro tampoco si cada domingo, si cada semana, cada mes, cada tanto, la Cena del Señor, para de alguna manera enfocar toda nuestra atención en lo que es lo más importante de nuestra fe, que es lo que logró el Señor en la cruz, la muerte en la cruz y el perdón de nuestros pecados. Entonces, otra vez, volviendo al asunto, ¿deberíamos o no deberíamos celebrar la Navidad? Yo pienso particularmente que eso es optativo de cada uno, que cada uno haga lo que le parece. Pero sí lo que deberíamos hacer, claramente, es hablar de la Navidad. Porque tenemos en las Escrituras, en Lucas 2 capítulos enteros y en Mateo 1 capítulo entero explicándonos lo que significó la Navidad. Y en el Evangelio de Juan, si se quiere, el primer capítulo, dándonos la interpretación teológica más profunda de lo que significa la encarnación. Y después en otros textos de las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, etc. Hay un montón de pasajes de las Escrituras donde nos hablan de la importancia, pero fundamental, de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad haciéndose hombre para poder salvarnos. Y eso sí o sí no es optativo para nosotros. Los cristianos debemos entender qué es lo que sucedió el día que Jesucristo
nació en ese pesebre. ¿Qué era realmente? ¿Cuál es el valor que tiene eso? A mí me llama la atención muchísimo ver cómo el diablo se retuerce, por decir así, se desvive por cubrir la Navidad con un montón de cosas accesorias o este tiempo del año para que la gente ni se le vaya a ocurrir pensar en las implicaciones teológicas de lo que sucedió aquel día. Y la Navidad se ha transformado en cualquier otra cosa menos en pensar en lo que significó la encarnación de Cristo en este mundo. Y nosotros como iglesia entonces claramente debemos hacer un esfuerzo por todos entender y proclamar qué es lo que significó la Navidad. Hace unos años, en la Navidad del año 2012, estábamos viviendo en Estados Unidos y con mi hija volviendo no sé de qué actividad, en vísperas de la Navidad, hacíamos todo un recorrido con nuestro vehículo y hacíamos 3 cuadras. Después que doblábamos en cierta avenida, hacíamos 3 cuadras por calles internas hasta llegar a nuestra casa. Y con mi hija en 3 cuadras contamos para Navidad. En Estados Unidos que se decora todo supuestamente alusivo a la Navidad. En 3 cuadras contamos una bailarina, porque decoran con todo, ¿no? Allá con luces, ustedes saben, y muñecos, y una bailarina, 13 ciervos, 4 enanos, 4 pingüinos, 8 Papá Noel, 6 muñecos de nieve, en casa, ¿no? Cada uno con su decoración. Un soldado de plomo, una calecita donde giraban Papá Noel y 3 pingüinos, un mono, un gorro rojo gigante y 2 Snoopys. En serio, tremendo. Y una sola persona, que es una persona que conozco, que va a la iglesia de Pastor MacArthur, que vivía justo en la primera de las casas de esas 3 cuadras, tenía un cartelito que decía: la Navidad es Cristo. Eso es todo. Es el único testimonio en todas las 3 cuadras que decía algo de Cristo. Notable, ¿no? Notable. Bueno, y acá no estamos muy lejos. No tenemos tanto dinero para comprar cosas inflables y todos los años, pero no estamos tan lejos. Salió ayer en una noticia en el diario que estaban los shoppings, ayer ofrecían ofertas increíbles y había gente que en vez de estar en su casa estaba en los shoppings, aprovechando las ofertas de Navidad. Y pobres los empleados ahí también, obviamente, vendiendo. O sea, pasó la Navidad a ser cualquier cosa, menos algo que tenga que ver con Cristo, ¿verdad? Y estamos acá claramente para hablar de Cristo y del significado de la Navidad. Y nosotros tenemos que decir, basados en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Lucas, que es el que más detalle nos da de la Navidad, que claramente, según lo que nos pone Lucas, claramente la Navidad es el acontecimiento más extraordinario, o fue el acontecimiento más extraordinario, después de la creación. Superado, yo creo, esta es mi opinión, por la cruz, sin duda. Pero hasta que sucedió la Navidad, nunca había sucedido algo tan extraordinario en la historia del mundo desde su creación hasta ese momento. Nunca, nada. Es la cosa más asombrosa, más única que jamás existió. Y lo que nos asombra leyéndole el relato es que nadie se dio cuenta. Nadie. Salvo los ángeles de Dios y las personas a las cuales Dios escoge para que se den cuenta. Y eso es lo que nos relata este pasaje. La Navidad es el relato más extraordinario que jamás sucedió, al menos hasta aquel momento. Y nadie se dio cuenta. Nadie. Salvo los ángeles escogidos de Dios y las personas a las cuales Dios se los quiere revelar. Veamos, un poquito siguiendo el relato, hasta llegar a esta canción de los ángeles, tan cortita pero con tanta significado. En primer lugar entendemos, y nos comienza a asombrar el relato, que Jesús nació en completa oscuridad y pobreza. A pesar de ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, su nacimiento fue ignorado completamente ignorado, salvo unos pobres pastores que se dan cuenta, se avivan, por decir así, o se dan cuenta de que está pasando algo, porque los ángeles se les aparecen y les dicen, si no, ni tampoco se dan cuenta, nadie se da cuenta.
asombrosamente, la noche que nace el Salvador del mundo, su mamá lo tuvo que poner en un bebedero de animales, porque no se halló para ellos lugar en el mesón, nos dicen las Escrituras. José y María habían tenido que viajar desde Nazaret, el norte de Israel, hasta Belén, unos 100 kilómetros más o menos, porque los romanos estaban haciendo una de las cosas que mejor sabían hacer, que era cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos tenés que tener registros, buenos registros, y para que eso funcione tenés que actualizarlos cada tanto, y eso es lo que se les había ocurrido hacer, es empadronar a todas las personas, de manera de que nadie se escape sin pagar algo. Y nos dice Lucas, capítulo 2, verso 1 al 3, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, este es el primero, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y esto es asombroso. Esto realmente a las personas que conocen la Biblia les empieza a producir una cierta emoción que va a ir increyendo en todo este relato. Y es que César, un pagano, un impío, sin darse cuenta, comienza o dispara, pone en acción una serie de eventos que van a llevar al evento más grande desde la creación. Porque estaba escrito que el Salvador del mundo debía nacer en la ciudad de Belén. Y con ese afán de recoger más dinero, con esa avaricia, este hombre, César, empieza, por decir así, activa, aprieta el botón, que es la señal para que empiecen todos los acontecimientos a suceder como en un dominó, digamos, uno tras otro. Y así que este hombre llamado José, nos damos cuenta por lo que nos dice Lucas, que era del linaje de David. Vivía en Nazaret, pero en realidad él tenía que ir a su ciudad, que era Belén, y se agarra a su esposa, a toda su familia, José y María, nadie más, y se van hacia Belén. Y esta pareja insignificante, desconocida, anónima, ignotos, van hasta una pequeña ciudad, a una aldea casi, a tener un hijo que sería el rey de este mundo. Maravilloso. Y la canción de María, que vimos la semana pasada, que está ahí en Lucas capítulo 1, que María expresa como una oración cuando estaba apenas de 3 meses de embarazo, de alguna manera anticipaba eso, y esto estaba comenzando a ser realidad cuando dice, allá en Lucas 1, 51 y 52, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y ahí empezaba esta humilde joven judía a ser exaltada por Dios. Y Dios empezara a poner el mundo patas para arriba, como decimos, haciendo que el acontecimiento más asombroso que jamás existió sucediera de la manera más ignorada que se nos pudiera ocurrir a todos nosotros. Dios estaba tomando a los peones, por decir así, a los peones de César, o a César como peón para mover en su tablero todas las cosas, de manera que este bebé se erigiera pronto como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y bueno, así que nos dice Lucas capítulo 2, verso 4 al 5, que dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Todavía no estaban casados, estaban comprometidos, pero ya era su mujer en un sentido, y se van a Belén. Y Lucas subraya en estos 2 versículos que leímos, en 2 oportunidades menciona la palabra David, porque Belén era la ciudad de David. Pero esto es muy importante y Lucas lo subraya. Este bebé que van a nacer es un descendiente directo de David. Y esa es una de las condiciones que debía cumplir el Mesías, el Salvador del mundo, ser descendiente de David. Así había sido prometida por Dios, que algún día iba a venir a este mundo el Mesías, Rey,
el Salvador, como un descendiente del rey David. Y eso mismo está sobrevolando alrededor de todo el relato. Capítulo 1, verso 32. Cuando se le aparece el ángel a María y dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y lo mismo le avisa el ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y Zacarías dice en su oración, capítulo 1, verso 69 de Lucas: y nos levantó un poderoso Salvador, dice Zacarías, en la casa de David, su siervo. Lucas quiere que nos quede claro a todos, los que leemos su Evangelio y los que los leyeron a lo largo de la historia, que este bebé es el rey prometido. Y la forma de hacerlo es subrayar que él es un descendiente de David y por tanto tiene derecho a ese trono que le corresponde. Las credenciales del niño son las apropiadas, son las correctas. Y no solo eso, estaba predicho también que este Mesías Rey tenía que nacer en Belén. Así nos dice en Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermosa profecía, que nos dice que el Mesías debía salir de Belén, pero en realidad sus salidas son desde la eternidad, desde siempre, desde el principio. Porque en realidad el Mesías es la segunda persona de la Trinidad, que siempre existió. No empezó a existir en la primera Navidad, sino que en la primera Navidad se humanó, dicen los teólogos. Se hizo hombre, se encarnó, pero ya existía, desde siempre. El nacimiento de Jesús, entonces decimos, fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación del mundo, el acontecimiento anticipado, deseado, anhelado por todo el pueblo judío que conocía las Escrituras. Termina Malaquías, en el Antiguo Testamento, con esa esperanza mesiánica, y hay un silencio de 300 años. Y sabemos, cuando termina el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel, los fieles de Israel, están deseando que venga su Mesías, y el Mesías no viene, y no viene, y no viene, y pasan 300 años, y acá abre el Nuevo Testamento con la asombrosa verdad y la realidad de que ahora sí está viniendo ese Mesías. Pero decimos que este acontecimiento tan asombroso, tan extraordinario, no fue apreciado por casi nadie. Nadie le dio importancia, nadie se dio cuenta de ello. Y nos damos cuenta, leyendo el relato, que cuando llegan ellos a Belén, parece que no tenían ningún familiar cercano, nadie los estaba esperando, nadie estaba en la casa diciendo: bueno, viene María, viene José, vienen desde Nazaret, qué bueno, qué lindo. Nadie. Absolutamente nadie. Y claro, como todo el mundo estaba yendo de un lado al otro para cumplir con el edicto de César, no había lugar en ningún lado. Y van a ese mesón que sería como una hostería de hoy, algo parecido, y tampoco hay lugar, claramente. Y dice Lucas capítulo 2, versos 6 al 7, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. A propósito, un viaje de 100 kilómetros en aquella época, por lo menos eran 4 días, estando María encinta. 3 o 4 días. Allí fueron 3 días, 4 días, sin las comodidades que hoy tenemos, obviamente. Y ahí llegan exhaustos y al llegar justo, María tiene que dar a luz. Y dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y claramente, el Jesús, que es el Salvador, el Mesías, el Cristo, Jesucristo, no recibe acá la bienvenida que merece este bebé. Y la forma de evaluar nosotros si este bebé fue o no fue recibido como merecía es pensar en quién era este bebé. En realidad, yo todavía no demostré lo primero que dije, que es que el nacimiento de Cristo, o la primera Navidad, fue el acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos,
porque en realidad, hasta ahora por lo que leemos, no es nada tan extraordinario. Lo extraordinario de este evento es lo haces, la identidad de quién es el que está naciendo en ese pesebre. Eso es lo extraordinario. En todo caso, que una mujer encinta tenga un bebé en un pesebre, digamos que no es algo tan extraordinario. A veces hay mujeres que tienen un taxi, en una estación de servicio, donde se puede a veces, porque viene inesperadamente, ¿verdad? Y digamos que, bueno, eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que este es un acontecimiento que ha sido anticipado por Dios, que ha sido planeado de una manera perfecta por Dios, que nos dicen, incluso en Gálatas, que sucedió en el momento exacto y justo que Dios quería que suceda. Y lo que nos hace rascar la cabeza es decir, pero ¿cómo puede ser? Que Dios haya planeado una cosa tan mal planeada, digamos. ¿Quién planea un nacimiento de esta manera? Esto es como una improvisación. ¿Cómo van a hacer un bebé en unas semejantes condiciones antihigiénicas? Nadie lo está esperando, nadie se da cuenta. ¿Cómo Dios organiza el evento más rimbombante de todos los tiempos de tal manera que nadie se da cuenta? Así no se organiza algo, ¿verdad? Tremendo pensar esto. Y a mí me gusta subrayar eso porque sin duda, debe cautivar nuestro corazón. Y esto no está hecho, realmente no es un accidente. Yo estoy siendo un tanto irónico solamente para provocarles a ustedes a pensar, y a mí mismo. Por supuesto que esto está planeado y por supuesto que sucedió exactamente como Dios quería que suceda. Pero por alguna manera que tenemos que entender, porque es valioso, sumamente importante, de alguna manera Dios ha querido que así sea y no de otra forma. Y fue de tal manera que nadie se dio cuenta. Y a nadie le importó. Y cada uno siguió con sus asuntos, como hoy con los Snoopys, los pingüinos y todo eso. De la misma manera, no ha cambiado nada. Y no es que a Dios le está saliendo mal lo que Él planeó. Al contrario, así es como lo planeó. Tremendo. Desde el principio hasta ahora y hasta que el Señor venga. Así es como Dios ha querido que sea todas las cosas. Y la humanidad sigue completamente ausente, distraída en sus asuntos, mientras las cosas verdaderas, genuinas y auténticas están enfrente a sus narices, pero no las queremos ver. Ya en el capítulo anterior, sabemos por la pronunciación del ángel a María, que el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo, dice. Será concebido por medio del Espíritu Santo y será realmente Dios mismo hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, dice la Biblia. Es Dios humanándose, la segunda persona de la Trinidad, el mismísimo Dios, el alfa y el omega, dice la Biblia, el principio y el fin, el primogénito de toda la creación, el ser más importante que existe, el único. El mismo Dios, el creador del universo, el hacedor de los cielos y la tierra, el rey de reyes y señor de señores, el gobernante supremo de todo lo que vive y existe, el unigénito Hijo del Padre, el resplandor de la gloria, dice Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria, la gloria del Padre. Por ser justamente un ser divino en la segunda persona de la Trinidad, este bebé que estaba naciendo en el pesebre, o que se estaba humanando, que estaba entrando en la humanidad, compartía todas las perfecciones de la deidad, era omnisciente, omnipresente, omnipotente, omni, si se puede inventar, omniglorioso, omni todo. Ahí estaba. Y qué bienvenida merecería un ser así. Y pensemos por un momento, y qué bienvenida puede merecer el hacedor de todas las cosas. Se tendría que haber parado el mundo, todo congelado de una vez, no sé, de una forma. Tendrían que haber desfilado por ese pesebre absolutamente cada criatura viva en ese momento. Hubiera durado, no sé, meses la bienvenida de este bebé. Cada ser humano tendría que haber pasado al lado de ese pesebre y al lado del borde de esa cuna tendría que haberse postrado y adorado a su creador. Cada ser creado, desde el león más feroz hasta el más diminuto de los insectos, tendría que haber aparecido por ahí a postrarse a su creador. Pero no, ninguno apareció.
La creación misma, no sé, se tendría que haber sentido como un estruendo, como una, no sé, una onda expansiva por toda la creación, un grito que diga gloria, gloria, gloria. Nuestro Creador nos está visitando. Y todo se tendría que haber, no sé, desde el esquimal tendría que haber visto algo en el cielo, desde una punta del universo hasta la otra. Las galaxias tendrían que haber bailado de gozo, decir ¡wow! Quizá lo hicieron, no sabemos. No sabemos. Pero acá en la tierra humana, habitado por humanos, nada. Nada, absolutamente nada. Tremendo. Y esto es como una ironía, y está lleno de ironías el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios. Y en la muerte de Cristo las mayorías se acumulan ahí, pero acá hay una ironía. Enorme ironía, que cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, el creador de todas las cosas, el hacedor de todo el universo, en toda su vasta inmensidad, no se halló lugar para Él. ¿Cómo que no se halló lugar para Él? ¿Cómo el creador de todas las cosas no tiene lugar en toda su creación? Bueno, acá es lo que dice, no se halló lugar para Él en el mesón. Tremendo. Impresionante. Pero obvio que Dios está queriendo impactarnos de alguna manera. En épocas donde el marketing ni siquiera existía, nadie se había puesto a pensar. Dios, experto, por supuesto, en la manera en que las personas perciben, reciben, memorizan y se impactan por todas las cosas. Dios está creando acá un cuadro impactante, conmovedor para todos los seres humanos. Porque Dios está visitando el mundo y el mundo no le conoce, no lo reconoce, no se apercibe de esas cosas. Esta bienvenida o esta no bienvenida tiene un significado espiritual impresionante, por supuesto. Esto demuestra algo. De alguna manera establece desde el principio cuál va a ser el programa de Dios al venir a este mundo. Él vino a buscar a los pecadores. Él no vino a paralizarnos a nosotros con su poder, a imponer su autoridad, a doblegarnos con su imponente presencia, no. Él vino a seducirnos de una manera, digamos así, encubierta, a conquistar corazones con la esencia de algo, no con el aspecto externo, sino con la esencia. Yo ya lo he contado y permítame introducir fuera de mis notas, solo por si alguno no lo ha escuchado, porque a mí me seduce y de eso se trata una predicación como esta, es solo meter en la mente de cada uno de nosotros pensamientos para, como dice en inglés, para alimentar nuestro pensamiento, porque nosotros todos necesitamos, como seres humanos que somos, asombrarnos ante Dios. Porque eso nos pone en la onda correcta delante de Dios para adorarle, para postrarnos ante Él en humildad y realmente ponernos como corresponde, como insignificantes seres que solo merecemos que nos aplaste, clamando entonces por gracia. Yo ya he contado, pero me gusta, una analogía que hay, lamentablemente un hombre que yo no estoy seguro que sea salvo, era hijo de un pastor protestante, un filósofo danés, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, pensando en la encarnación, escribe una analogía que a mí me parece interesante. Dice, imaginemos a un rey enamorado de una pobre limosnera, dice. Así dice él. Imagínense el rey en su palacio pensando, ay, ¿cómo puedo hacer para conquistar el corazón de esta muchacha? Si me aparezco en su choza, con mi carruaje, con todos mis soldados, con mi procesión, con las trompetas, ¿qué me va a decir la piba esta? Y sí, te amo, me voy al palacio con vos, claro, qué lindo, se me derrite ahí. Y el rey pensando y pensando, yo cómo la quiero estar seguro que esta muchacha esté conmigo porque me ama a mí y no porque le impresiona todo lo que yo significo, no porque me tiene miedo, no porque no me puede decir que no, porque ¿cómo me va a decir que no una chica así si yo soy el rey de toda esta comarca? Y al final el rey se le ocurre un plan y es camuflarse, él de limosnero también, de campesino. Y él como un campesino, de incógnito, sin que nadie sepa que era el rey, trata de seducir a esta chica y la enamora. Y al final, después recién que la enamora y se casa, le revela su verdadera identidad a esta muchacha.
De alguna manera, dice este hombre, interesante, pensemos por favor, de alguna manera parece que es lo que Dios está tratando de hacer acá, y desde siempre y hasta el día de hoy. Es introducirse en la humanidad, en la vida humana, para seducir a algunas personas, para que le amemos de todo corazón, impactados por su amor, no sobrecogidos y doblegados porque, wow, ¿cómo le vas a decir a Dios que no? Bueno, de hecho los hombres le dicen que no todo el tiempo a Dios, porque Dios se deja, por ahora se deja a Dios. Ya va a venir y en un momento vamos a leer un texto imponente, donde cada ser humano va a hacer lo que no hizo en ese pesebre, cada uno. Todo tiene un gran significado este no recibimiento, por supuesto, está pensado para algo, nos está advirtiendo y avisando lo que después va a culminar en la cruz, que el Señor vino a buscar a los pecadores, a lo que no es, para deshacer lo que es, dice la Biblia. La humildad de su nacimiento llega a ser el patrón de toda su vida. Así lleva toda su vida igual. Y al final, la muerte, en una parte, el apóstol Pablo interpreta su muerte y dice, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y eso fue la cruz, fue lo máximo. Ahí colgado desnudo y todo el mundo burlándose de él. Eso fue lo máximo. Bueno, ya desde el nacimiento el Señor nos va dejando pistas de cuál es su plan al venir a este mundo. Por supuesto, completamente en contra de lo que el pueblo judío estaba esperando. Eso no era lo que querían. Por eso muchos jamás lo aceptaron. Dijeron, no, este no es el Mesías que pensábamos nosotros que iba a ser. Los sufrimientos que comenzaron con su nacimiento, en un sentido sufrimientos, culminarían en su crucifixión. El mismo cuerpo que fue envuelto, dice acá nuestra traducción, con pañales. La idea son telas, con pedazos de tela. No está hablando de pañales en el sentido para sostener el pis, digamos, ¿no? Sino está hablando de trapos, lo están envolviendo en trapos. De la misma manera, cuando muere y es sepultado, es envuelto en trapos también. Interesante. Todo desde el principio al fin va en la misma dirección. El Señor vino acá a salvar a pecadores. Esa es la historia de la Navidad. Esa es la historia de la Navidad. Y acá se nos cuenta, porque ningún ser humano acá es consciente de lo que está pasando, entonces tienen que aparecer ángeles en el relato para darnos la interpretación de lo que está pasando. Porque los hombres no entienden nada. No saben lo que, no pueden darle significado a esto. Entonces los ángeles enviados por Dios, Dios los manda desde el cielo a contar a alguien, aunque sea alguien, qué es lo que está pasando y por qué sucede así. Y notablemente Dios elige que los que escuchan esa información teológica sean pastores. Pastores. Y también desde un tiempo se viene discutiendo, ¿y por qué pastores? Y algunos dicen, bueno, porque David era un pastor. Y es como una reminiscencia del rey David, que era pastor. No tiene demasiada importancia eso. Algunos dicen, bueno, en Jeremías 33, creo que desde el verso 15 en adelante, o 13 en adelante, hay una profecía que dice que pastores van a avisar. Bueno, probablemente. Yo entiendo que lo más significativo es analizar quiénes eran los pastores en aquel contexto, en aquella sociedad. Los pastores eran seres despreciables. La gente más despreciable en la sociedad de aquella época eran los leprosos. Eran lo peor. Lo que seguían eran los pastores. Los pastores. Hace unos años leí acá yo lo que decía el Talmud, que no era posible que un pastor sea testigo en un caso judicial, porque eran todos mentirosos y ladrones. Así dice el Talmud. Tremendo. Y la razón aparente por la cual eran tan despreciados los pastores era porque ellos vivían siempre en las afueras de la ciudad y no se podían ausentar de su rebaño porque se los robaban o lo comían animales salvajes. Entonces nunca participaban de la vida ceremonial religiosa del pueblo. Ellos estaban afuera de todos los ritos de la religión judía. Entonces para un judío eran inmundos, ceremonialmente hablando, no eran limpios. Nunca estaban limpios los pastores, porque nunca iban al templo a celebrar nada, no podían, estaban con sus rebaños. Y a esas personas Dios decide, seguramente con indicaciones clarísimas al ángel, y dice, bueno, anda
y avisar a esos pastores lo que está pasando en Belén. Y que vayan ellos a recibir al Mesías. Aunque sea alguien va a ir, ellos van a ir. Porque necesitamos que algún ser humano entienda lo que está pasando y quede registrado para que el resto algún día lo puedan comprender. Y van los pastores. Y de nuevo eso es todo un mensaje. Porque eso es como Dios diciendo, armando, por decir así, otra vez, la foto. Pensando en términos de marketing. Dios está armando la foto, esa foto impresionante del pesebre, donde hay algunos animales y los pastores. ¿Y qué significa eso? Que Dios vino a buscar a lo más despreciado de este mundo. Y lo más despreciado eran los pastores. Y a ellos se les comunica el significado, diciendo, bueno, si Dios viene a salvar a estas personas, Él va a salvar a cualquiera de nosotros pecadores, más o menos despreciado, no importa, que le busque con fe y clame a Él arrepentido. Dios le va a salvar. Él vino a salvarnos, a los pecadores, a los despreciados de este mundo. No a los importantes de este mundo. Precioso, ¿verdad? De nuevo, la oración de María, cuando supo que iba a estar encinta. Quitó de los tronos a los poderosos, dice María, exaltó a los humildes. Exaltó a los humildes. ¿Qué mejor para exaltar a los humildes que hacer meter en la foto a los pastores? Qué mejor, ¿no? Ni siquiera sabemos cómo se llamaban esos pastores, nunca lo sabremos. Si Dios tuvo gracia de ellos, entonces tiene gracia de cualquier pecador que venga a Él con fe y arrepentimiento. Ese es el mensaje. El nacimiento de Jesús entonces fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación del mundo, pero nadie se dio cuenta de ello, salvo los ángeles, dijimos. Y noten acá, y acá vienen los ángeles a explicarnos. Lucas capítulo 2, nos salteamos hoy el verso 8 que dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es bien interesante que cada vez que aparece un ángel en la Biblia, o la mayoría de las veces, lo primero que dice es no temáis, no temáis. Siempre se mueren de miedo cuando ven un ángel. Y de nuevo, se me ocurre mencionar como una especie de paréntesis, nos debe llamar la atención que los hombres ven un ángel y tienen miedo, y ven a Jesús y no les da miedo. Porque vos ves, ahora ahí como bebito a nadie le dio miedo. Después en su ministerio terrenal, ¿quién tuvo miedo de Jesús? Los ángeles temen, en un sentido, a su Señor, a su dueño, pero los hombres no somos conscientes muchas veces. Como dice la frase, los hombres nos apresuramos, somos atolondrados en las cosas que los ángeles tienen miedo de tocar. Nosotros somos aventados, ahí enseguida, sí, así nomás chapuceros. Los ángeles, no. Pero bueno, interesante, se aparece el ángel, pero junto con el ángel dice que la gloria de Dios se aparece con el ángel. Y los pastores quedan estupefactos. Y por eso el ángel comienza hablando. El ángel viene acá a dar un mensaje. Podríamos llamar el evangelio según los ángeles. Viene a explicar lo que significa lo que está pasando en el pesebre. Pero antes de empezar a explicar tiene que decir, no temáis, no temáis, no tengan miedo. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Y dar nuevas, ahí viene la palabra evangelio, la buena nueva. Vengo a darles el evangelio de gozo, que será para todo el pueblo, dice. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese es el evangelio. Precioso. Está naciendo en este momento, le dice el ángel, el Salvador del mundo, en la ciudad de David. Por supuesto, una referencia, una alusión al Mesías esperado. El Salvador, Jesucristo, un Salvador, Cristo. Jesús, la palabra Salvador, sí que hace, por supuesto, alusión a su función como libertador, Salvador, que es Cristo. Cristo es Christos, significa Mesías, ungido, es el prometido. Y es el Señor, que es Cristo el Señor. Y habla, la palabra Señor en la Biblia se refiere a Dios. Dios solo se llama Señor en la Biblia, o Jesucristo. Y tiene que ver con su autoridad. Es Dios hecho hombre.
Por un momento pensemos, yo quiero llegar a la canción de los ángeles, y ya estamos casi ahí. Pero por un momento solo pensemos, si los ángeles no le hubieran explicado a los pastores lo que le explicaron, los pastores jamás lo podrían haber adivinado, nunca, jamás. Y esto nos tiene que hacer pensar de nuevo, porque así es como Dios ha querido que los seres humanos regresáramos a Él, nos conectáramos de nuevo con Él. Es a través de un mensaje explicado, un mensaje revelado. Nosotros no lo podemos adivinar. Nosotros, según lo que dice Dios en su palabra, que es su mensaje, estamos separados de Dios. Y si Dios no hace algo para salvarnos, no podemos hacer nada nosotros. Y si Dios lo hizo, y eso que Dios hizo empieza de alguna manera a materializarse en la encarnación de Cristo. Y ese es el mensaje de la salvación. No hay otra manera que los hombres puedan ser salvos, sino es a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Necesitamos escuchar, si queremos relacionarnos bien con Dios, necesitamos escuchar mensajes de parte de Dios. Predicación bíblica, personas que hablan la Biblia y nos expliquen la Biblia. Porque no se nos puede ocurrir sino. Los pastores jamás de los jamases hubieran sabido qué significaba ese bebé si no explicaba un ángel. A propósito, ángel significa mensajero. Y Dios ha querido que siempre tener a alguien que sea su mensajero. Y hoy Dios nos habla a las personas a través, por supuesto, de su palabra, pero ha escogido que en la iglesia sea la columna y baluarte de la verdad, la que predica su palabra. Escogió Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y en la iglesia lo central que se debe hacer es abrir las Escrituras y predicarla y explicarla. Porque de otra manera los seres humanos estamos fritos, a tientas, sin saber qué hacer. ¿De dónde sacamos las ideas? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros de qué manera estar bien con Dios si no vemos lo que Dios nos dice? No hay forma. El ángel remarca, después que explica el contenido o la interpretación de lo que está pasando allí en el mesón, les dice, y esto será por señal, y les agrega una señal. Y eso es muy típico de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta daba un mensaje, pero el mensaje de alguna manera era autenticado con una señal, una marca, algo que decía, bueno, esto que acabo de decir, no estoy inventándolo yo, es genuino. Porque también hay ángeles caídos, demonios, que dicen engaño. Y este ángel da su mensaje, y el mensaje, para mostrar que no es una tontera inventada, no es algo falso, dice, lleva aparejada una señal, añadida una señal. Y dice que la señal será, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Y esto ya lo he desarrollado hace 2 años en profundidad y no debemos ahora meternos tanto, pero sí de nuevo, para el que no ha escuchado, para que piense. Porque está puesto acá de una manera, para mí, maravillosa. La señal no es encontrar un niño acostado. Todos los bebés cuando nacen están acostados. La señal no es encontrarlo envuelto en pañales. En aquella época cualquier bebé que nacía lo envolvían en pañales. La señal era encontrarlo en un pesebre. Eso era la señal. Eso es algo único. Y cuando empezamos a investigar la palabra pesebre, nos llama muchísimo la atención que la palabra pesebre en griego solo aparece en el Evangelio de Lucas, en estos capítulos, y aparece 4 veces acá en todo el contexto, todo el tiempo subrayando la palabra pesebre, 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 pesebre. Y cuando salimos a investigar, en la versión griega de las Escrituras, la Septuaginta, que traduce del hebreo al griego, se usa la palabra pesebre solamente en Isaías capítulo 1, verso 3. Entonces la señal de encontrarle un pesebre inescapablemente está conectando Isaías 1.3 con lo que está pasando en el nacimiento de Cristo. Y les leo Isaías 1.3, que es una profecía muy fuerte. Empieza el libro de Isaías y Dios habla y dice, Dios se queja, reclama a su pueblo Israel. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Ahí está. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La única vez en toda la Biblia que se menciona el pesebre, aparte de acá, es en Isaías 1.3, que es la denuncia más fuerte que tiene la Biblia contra la maldad del pueblo de Israel. Del pecado, la depravación, dice acá.
Y nota que menciona un buey y menciona un asno. Y desde siempre, cuando la iglesia cristiana ha querido representar la Navidad, ha pintado, si se quiere, a María, a José, al bebito en el bebedero de animales, a algunos pastores, ¿y qué más? Un asno y un buey. ¿Y por qué un asno y un buey? ¿De dónde sacaron que había un asno y un buey? De Isaías 1:3. Porque es lo que dice acá. Pero acá no está diciendo, no está hablando acá del pesebre, está diciendo que el buey y el asno son más nobles que el ser humano. Que un buey y un asno, si vos le das de comer, no se olvida más de vos. Te aprecia, te quiere, te agradece y es leal. Pero los seres humanos no somos así. Y es una comparación, pero tremendamente fuerte. Es como diciendo, nosotros somos peor que un buey, somos peor que un asno. Porque nosotros nos jactamos de una manera necia, asombrosamente necia. A mí nadie me regaló nada, decimos. A mí nadie me hizo nada, a mí esto, a mí lo otro. Y está lleno de personas ahí pavoneándose de que no les interesa a Dios. A mí no, yo no necesito a Dios. Eso es para los débiles. Tonto. Ingrato. ¿Cómo vas a decir eso? Pero así somos. Y entonces es bien significativo otra vez conectar el pesebre, esa señal con el pesebre de Isaías 1, es que está claramente diciendo de manera inequívoca, el Señor vino acá no a reinar como rey de los judíos y aplastar a los romanos y matar al César y reconquistar el dominio perdido del rey David. Él vino a conquistar o a rescatar a las personas depravadas, a los malvados. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que significa la Navidad. Él no vino a ser el rey esperado por los nacionalistas judíos, un líder político. Él vino a ser el salvador del mundo, de las personas que necesitan un corazón nuevo. Porque estamos de la punta a la cabeza, dice, de la punta del pie a la punta de la cabeza, dice en el verso que sigue, todo está podrido, podrida llaga, dice Isaías, capítulo 1. Y el Señor vino a eso, a sanar esa llaga. Y por eso la señal es el pesebre. Y eso no lo entendimos los hombres. Nos cuesta entender, pero los ángeles, clarísimo. Clarísimo. Y por eso inmediatamente después que el ángel le explica el mensaje, el contenido, la interpretación correcta de lo que pasa en la Navidad, inmediatamente después de eso pasa lo que pasa acá, que nos muestra realmente que este es el evento más extraordinario que jamás existió después de la creación. Porque de pronto se corre un velo y los pastores ven el cielo y ven los millares y millares de ángeles todos cantando. Porque en ese momento en el cielo está habiendo una fiesta, la fiesta que hubo en la tierra está sucediendo en el cielo. Y está sucediendo de una manera que según leemos en la Biblia, nunca la vimos, desde la creación nunca sucedió igual. Impresionante. Dice el verso 3, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y este es el himno famoso, Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas. De acá se ha tomado a lo largo de la historia, se ha cantado también de manera maravillosa. Porque esto también es un cuadro conmovedor. Imponente. Cuando dice que los ángeles habla de las huestes celestiales, es una manera común en la Biblia de referirse de los millones y millones de ángeles, que son como un ejército incontable, que están a las órdenes de Dios. Déjeme hacer un pequeño resumen de lo que la Biblia nos dice de los ángeles para apreciar esto. Creo que es valioso. En la Biblia se nos dice que Dios creó, los ángeles son seres creados, fueron creados antes de los seres humanos, presumiblemente antes de crear el mundo físico, porque se nos dice en Job, ahora lo vamos a ver, que los ángeles estaban gozándose y alabando a Dios cuando Dios estaba creando todas las cosas. Así que los creó antes de crear todas las cosas que tocamos y vemos, la materia, lo material. Son seres no materiales y son incontables, dice la Biblia. Incontables, porque son millones de millones. Sabemos también por las Escrituras que 1/3 de esos ángeles se rebeló contra Dios. Es como que los ángeles tuvieron una sola oportunidad de demostrar si iban a ser leales o no a Dios, y en esa única oportunidad 1/3 se rebeló. De ese tercio,
no sabemos qué cantidad, pero mucha cantidad de ellos están puestos en prisiones, reservados para el juicio. Y otros andan sueltos. Son los que llamamos demonios. Ángeles y demonios comparten una naturaleza común, son lo mismo. Unos son leales y otros desleales. Pero ambos, digamos, tienen el mismo grado de poder, el mismo grado de inteligencia, de capacidades, las mismas capacidades tienen. Así que investigando en la Biblia lo que dice sobre los ángeles o lo que dice sobre los demonios, podemos entender qué es lo que podemos entender sobre ellos. Si, por ejemplo, saben todas las cosas, si no saben todas las cosas, ¿tienen sentimiento los ángeles? ¿Se emocionan, no se emocionan? ¿Aprenden los ángeles, no aprenden? ¿Ya saben todo? ¿Qué onda? Cuando empezamos de nuevo a juntar toda esa información, bueno, nos asombra. Primero darnos cuenta que la tarea más grande de los ángeles, que hacen de día y de noche desde siempre, es estar adorando a Dios. Los ángeles, antes que Jesucristo se haga hombre, la segunda persona de la Trinidad, han estado desde siempre, desde que fueron creados hasta el momento que el Señor se encarnara, han estado alabando al Señor Jesús día y noche, sin cesar. Sin cesar. Y lo vemos también por ventanas que tenemos sobre el futuro en Apocalipsis, que lo harán de nuevo en el futuro. Y se les llama ejércitos celestiales, de nuevo, porque son incontables. Déjenme mencionar solamente un par de textos bíblicos para sostener esto. El profeta Micaías, un profeta no muy conocido, se le llama para profetizar al rey Acab. Y no le dice la verdadera profecía porque sabe que el rey Acab le va a cortar la cabeza. Y Acab le dice, vos no me estás diciendo la verdad. Decime de verdad lo que Dios dice. Y entonces al final Micaías le dice, Primera Reyes 2:19, empieza diciendo lo siguiente. Y me gusta cómo empieza, ¿no? Te dice, y yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Esos son los ángeles, el ejército de los cielos. El profeta Daniel tuvo una visión, en una de sus visiones, Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, nos describe esta siguiente escena del cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y esos son los ángeles. Y la expresión millones de millones es, en el griego antiguo, el número más grande que se les podía ocurrir a ellos. Después de eso no existía nada. Es la misma forma, la misma expresión para decir incontables, infinitos, no sé, imposible de saber, como la arena del mar. Y en Apocalipsis, y esto quería leerlo aunque es un poco extenso, porque nos remite a lo que mencionamos al principio, cuando decíamos que cada criatura debería haber desfilado por esa cuna para rendirse ante el Señor. En Apocalipsis capítulo 5 se nos muestra un cuadro del cielo y están los ángeles, sin duda. Y dice, y miré, verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, el Señor Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número de los ángeles era millones de millones, que decían a gran voz, los ángeles, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y noten esto, verso 13. Y todo lo creado,
que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en el mar, debajo de la tierra, todas las cosas. Oí decir, toda la creación, todo lo creado, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Preciosa cuadro. Y eso dice Pablo también, algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ya llega el día que cada ser humano, creyente o no creyente, ateo, agnóstico, budista, lo que sea, no importa, se postrará ante el Señor y reconocerá que Jesucristo es el Señor y le dará gloria a Dios. Yo no me estoy yendo por las ramas. Quiero ir elaborando un asunto que para mí es digno de meditar y mucho. Los ángeles no solo son millares, no solo están día y noche adorando a Dios, sino que los ángeles no saben todas las cosas. Ellos aprenden. Dios les va enseñando. Ellos van viendo los acontecimientos y a medida que van sucediendo van aprendiendo más sobre Dios. Y esas cosas que ellos no tienen pecado, los ángeles leales, están sin pecado. Esos acontecimientos que les van enseñando a los ángeles cosas nuevas sobre Dios, los deja a ellos con el asombro necesario para adorar a Dios de una manera perfecta. Y a medida que van viendo las cosas que suceden, ellos van perfeccionando su adoración a Dios. Acá estamos viendo que en el cielo la temática central de la adoración de los ángeles es el Cordero que fue inmolado, la cruz. La cruz. No nos dice, cuando sucedió la cruz, yo pienso que Dios les tapó la boca a todos los ángeles, para que nadie hable nada, que nadie aparezca. Era el momento lúgubre, tenebroso, silencio del cielo, nadie nada. La única que se escuchó es: Señor, ¿por qué me has desamparado? Nada. Oscuridad, terremoto, como un abandono total. Pero los ángeles, lo vemos por Apocalipsis, cuando vieron la cruz, los ángeles, como decimos nosotros, se les voló la cabeza de ver que su creador estaba haciendo eso. No puede ser. No. Pero no lo podemos inferir eso por lo que dice en Apocalipsis. Pero cuando nació en el pesebre, sí se nos abre el cielo y sí vemos a los ángeles que se les cae la quijada, digamos, y ¡wow! Gloria a Dios en las alturas. No puede ser que nuestro Creador tenga tanta gracia. ¡Wow! ¿Se están dando cuenta en ese momento a qué punto puede Dios, su Creador, llegar para salvar a la humanidad? ¡Uf! ¿No lo pueden creer? Y están expresando una adoración perfecta, no sé, que nosotros todavía no podemos, no nos damos cuenta todavía. No podemos entender todavía lo que significó la cruz, lo que significó la encarnación, lo que significa un pecado mío a los ojos de Dios. No podemos entenderlo. Todavía no nos damos cuenta. Pero los ángeles sí. Y se están asombrando. En Efesios 3:10 dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo está diciendo que ahora, en la forma en que Dios trata con nosotros la Iglesia, los principados y potestades, esos son los ángeles, ahora ellos van entendiendo cómo es el plan de Dios. Cuando están viendo cómo funciona la Iglesia, decís: ¡ah, wow! Mirá cómo era el plan. ¡Wow! Tremendo. Cómo Dios está convirtiendo despreciados pecadores en adoradores a Dios. Increíble. El mismo Dios que los podía haber matado a todos. De hecho, los ángeles vieron el diluvio, vieron Sodoma y Gomorra, vieron, y de repente ven que Dios ya no aplasta a la humanidad, sino que Él viene para Él ser aplastado y decir: ¡wow! ¿Y funcionará esto o no funcionará? Se asombran por la gracia de Dios, ¿no? Pues sí, qué bondad, pero a lo mejor en su mente dicen: pero ¿funcionará esto? Y ellos van viendo, dice Pablo, que sí, va funcionando. Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a funcionar si
diseñó Dios. Y el apóstol Pedro nos dice, a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Asombroso de pensar. Los ángeles están pendientes de cómo Dios va desarrollando su plan y de lo que está pasando con nosotros también. Y cómo ese plan es invencible, por supuesto que es invencible. Pero sobre todo asombrados no por nosotros, no se van a asombrar por nosotros los ángeles. Se asombran por Dios, en nosotros, obrando a través nuestro. Y lo que cuesta, y lo que costó, y lo que significa, eso a ellos, eso les nutre para esa adoración perfecta, ese asombro. Y acá tenemos, en este relato del nacimiento de Cristo, tenemos de toda la Escritura quizás el vistazo más precioso, más perfecto y completo de esa sorpresa adoradora de los ángeles. ¿Sí? En Job 38, versos 4 al 7, se nos habla de cómo ellos, los ángeles, también se sorprendieron en la creación. Dice Job, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas ese cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ustedes saben cómo es el libro de Job, lo está acorralando con preguntas, como para que Job diga, bueno, me rindo, yo qué sé. Y entonces dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, y se refiere a los ángeles ahí. Varias veces en la Biblia las estrellas, los ángeles se mencionan como estrellas, o como hijos de Dios con minúscula. Bueno, por eso los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas. Lo que están diciendo ellos es una exclamación. Es toda una canción rara, no tiene verbos, no tiene artículos definidos, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Pero están diciendo que en el momento que el bebé está naciendo en el pesebre, en el cielo está todo lleno de gloria, están todos glorificando a Dios, ese es el punto. Todos los seres que entienden lo que está pasando, están explotando de sorpresa, explotando de emoción, de gozo, de adoración maravillosa. Y agrega como si fuera una bendición, y en la tierra, paz a los hombres. Y se ha traducido esto de varias maneras diferentes, porque no sé por qué. Pero la gramática griega permite una traducción, y no es la nuestra. Algunos han traducido en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Y eso es la Reina Valera. Otras versiones han traducido y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Suena raro eso, como que si fuera a los hombres buenos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que se portan bien, digamos, los hombres de buena voluntad. Nada que ver. La idea de esta expresión de los ángeles es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres sobre los cuales reposa la buena voluntad de Dios, o el beneplácito de Dios, es la idea. A aquellos en los cuales Dios se complace. Y es una expresión técnica para expresar la elección. La idea es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que Dios escogió, a los hombres escogidos o a las personas que Dios ha escogido para la salvación. Porque los ángeles de eso también entienden y mucho. Dicen Hebreos que los ángeles son todos ministros, espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Los ángeles sí saben quiénes son escogidos y quiénes no. Y ellos están ministrando a los escogidos de Dios, aún antes de que sean salvos. Y lo que está diciendo acá claramente los ángeles es que ahora por fin viene paz a la tierra. Pero no a todos los seres humanos, sino a los hombres que Dios escoge. Entre ellos esos pastores que Dios escogió para que los únicos que entendieran lo que estaba pasando. Y eso es la muestra de todo lo que va a seguir, claramente. Y notablemente esta expresión surge en lo que fue llamada la Pax Romana,
El mismo emperador que mandó el censo, Augusto César, es el mismo que había declarado la Pax Romana. Y él declaró que comenzaba con su gobierno la era de la paz. La era de la paz. Y a veces las personas, los súbditos del emperador, en aquella época adoraban a veces al emperador, porque se adoraba al emperador, diciendo paz en la tierra. Asombroso. Paz en la tierra, oh emperador, paz en la tierra. Porque él había garantizado, por medio de su gobierno muy estricto, muy riguroso, que en todos los caminos iba a haber ejércitos romanos y ya no iba a haber guerra en ningún lado, no iba a haber ladrones, no iba a haber cosas raras, iba a haber paz en todos lados. Pero por supuesto una paz externa. Un escritor de aquella época, Epícteto, dice: mientras el emperador puede dar paz de la guerra sobre la tierra y el mar, es incapaz de dar paz a las pasiones, a la pena y a la envidia. Él no puede dar paz de corazón, por lo cual cada hombre clama aún más que por la paz externa. Y el ángel o los ángeles dicen paz en la tierra. Por fin ahora viene la paz a la tierra. Y es la paz que los seres humanos necesitamos, de la que carecemos por cuenta propia, porque en el fondo de nuestro corazón, por más bien que nos portemos, por más cosas buenas que hagamos, en el fondo de nuestro corazón siempre persiste la noción de que merecemos un castigo y que el juicio de Dios no lo podemos pasar. No podemos. Que no está todo bien con Dios, que Dios sabe quiénes somos de verdad y no está bien. No está bien. Y Cristo vino para arreglar eso, a traer esa paz con Dios. ¿Sí? Y eso es lo que significa el ministerio de Cristo y por supuesto la consumación en la cruz. Él vino a cargar sobre sí mismo mis faltas, mis pecados, mi condena, para que entonces yo, a través de Él, de lo que Él hizo por mí, yo tuviera paz con Dios. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hace la paz entre nosotros y Dios. Él ofreciéndose como el que recibe todo nuestro castigo y dándonos Él toda su justicia, para que entonces a través de Él podamos tener paz con Dios. Y por supuesto eso no es extensivo a cada ser humano, sino solamente a aquellos sobre los cuales reposa la buena voluntad de Dios, los escogidos de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Gracias a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo. Gracias a Dios por su encarnación y todo lo que siguió después. Y gracias a Dios por la elección de Dios. Si no fuera que Dios obra a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón, para nosotros lo que hizo Cristo es tan valioso como Snoopy o un reno o Papá Noel, es lo mismo, no nos interesa demasiado. No lo podemos ver, no lo podemos valorar, lo distorsionamos, lo deformamos y terminamos hablando del bebito, ay el bebito, y la madre, y claro, ¿qué vas a adorar un bebito? ¿Qué vas a confiar en un bebito? Preferís confiar en la madre. Porque no tenés el Espíritu de Dios que te hace ver la realidad, que ese bebito es el Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día se hizo hombre y murió en una cruz, pero que vivió antes de nacer en este mundo. Eso solo lo puedes ver si el Espíritu de Dios obra en tu corazón, si la buena voluntad de Dios está sobre tu vida y Él se complace en revelártelo a través del mensaje de su palabra. Y la única forma de saber si vos sos uno de esos escogidos o no de Dios es cuando el mensaje es predicado y vos lo escuchás, si penetra tu corazón, si traspasa tu alma al punto de llevarte de rodillas a Dios y decir: Señor, por favor, sálvame, Señor, te necesito, Señor, te adoro, eres maravilloso, eres precioso, por favor, Señor, te necesito, dame a mí también eso. No pierdas demasiado tiempo pensando: seré, no seré escogido, será para mí, no será para mí. No, por favor, abrí la Biblia, lee el mensaje, escuchá el mensaje, buscá a alguien que explique el mensaje. Y si sos uno de los escogidos de Dios, ese mensaje va a hallar en tu corazón un terreno fértil y va a producir un fruto de salvación, ¿sí? Y de perdón. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias enormemente, Señor, por el costo de nuestra salvación,
por esa encarnación, por ese acontecimiento extraordinario, el mayor de todos antes de la cruz, que ninguno pudo apreciar, salvo tus ángeles y los que tú has deseado que lo aprecien, Señor. Y estamos aquí hablando de esto con la esperanza, rogándote a ti, Señor, que tu palabra tenga cabida en cada corazón de los que está escuchando aquí, Señor, de los que algún día escuchen la grabación de lo que se está diciendo, que por favor tú tengas misericordia de cada uno, para que podamos ver en Jesús, Dios mismo hecho hombre, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestra alma, y ver en lo que Él hizo en su obra en la cruz, el único camino posible para ser salvos, Señor. Te rogamos por salvación, por que obres en cada uno de nosotros para darnos visión espiritual, para sorprendernos, doblegarnos ante ti, Señor, para adorarte de todo corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.